Nuestro compromiso generacional es dejar el mundo en mejores condiciones de la que lo encontramos. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar óxidos básicos y vamos a estar trabajando con metales alcalinos. Nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo, y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. En esta clase vamos a estudiar los óxidos básicos. ¿Qué es un óxido básico? Tomamos un elemento metálico, lo hacemos reaccionar con el oxígeno y el producto de esa reacción es un óxido básico. Entonces, vamos a decir que sea X un metal. La X me va a representar un elemento metálico de la tabla periódica. Tomamos el metal representado en este caso por una X. Los metales van monoatómicos. ¿Cómo indicamos esa situación? Con un 1 en esta posición, pero cuando ahí va un 1, no hay necesidad de escribirlo. Entonces, este 1 no hay necesidad de escribirlo. Y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. El oxígeno es un gas. Los gases van diatómicos. ¿Cómo indicamos esa situación? Colocando un 2 en esta posición. Entonces, aquí tenemos la reacción. Metal más oxígeno. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Un óxido básico de la siguiente manera. Primero va el menos electronegativo, es decir, primero va el metal. Y luego va el más electronegativo, en este caso el oxígeno. Y para completar la fórmula molecular del producto de esta reacción, entonces vamos a sus estados de oxidación, que para los metales son positivos, en este caso, entonces tenemos más, y lo voy a representar con una N. Entonces el estado de oxidación del metal lo estoy representando con más N. Y el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Intercambiar estos valores, pero sin el signo. Es decir, que el metal toma el 2 del oxígeno. Recuerde que es sin el signo. Toma el 2 del oxígeno. Entonces me quedaría X2 O, y el oxígeno tomaría, en este caso, el valor de oxidación del metal. Es decir, toma la N. Y me quedaría X2ON. Y de esta forma es que reaccionan los metales con el oxígeno para formar los óxidos básicos. En esta clase vamos a trabajar con los metales alcalinos, los cuales se encuentran en el grupo 1A de nuestra tabla periódica. Por estar en este grupo, eso ya nos brinda cierta información. La primera información que nos brinda es que tienen un solo electrón de valencia, es decir, tienen un electrón en la capa externa o tienen un electrón en el máximo nivel de energía, y para ello reaccionar tienden a perder ese electrón, es decir, ellos cuando reaccionan entonces generan enlaces iónicos, ya que ceden ese electrón ante elementos más electronegativos. Recordemos que por lo general los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganar electrones. En este caso, como vamos a tener un metal, sobre todo los metales alcalinos, ellos tienden a perder ese electrón de valencia que tienen, y el oxígeno es un no metal y fuera de eso es el segundo elemento más electronegativo, entonces él tiende a ganar o a quitarle los electrones a los otros elementos para generar la estabilidad o completar lo que se conoce como la ley del octeto, 8 electrones en el máximo nivel de energía. Entonces vamos a estar trabajando con los metales alcalinos, oxidando metales alcalinos. Los metales alcalinos tienen un solo estado de oxidación o valencia y este es 1. Por lo tanto, para los metales alcalinos vamos a tener que más N, que es la forma como vamos a indicar los estados de oxidación de los metales. Para los metales alcalinos es más 1. Todos los metales alcalinos tienen un solo estado de oxidación y este es más 1.
Vamos a obtener el óxido de litio, es decir, vamos a tomar el litio y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Tenemos aquí el litio. Recuerden que él es un metal alcalino. Por ser metal, él va monoatómico. No hay necesidad de escribir el 1. Y lo voy a hacer reaccionar con el oxígeno. El oxígeno es un gas, por lo tanto va diatómico. Li más O2. ¿Y esto qué me va a producir? Me va a producir un óxido de la siguiente manera. Li, primero va el metal y luego va el oxígeno. Ahora voy a sus estados de oxidación. El litio es un metal alcalino, por lo tanto tiene un solo estado de oxidación y este es más 1. El oxígeno tiene un estado de oxidación y este es menos 2. Ahora estos valores sin los signos los intercambio. Entonces el litio va a tomar el 2 del oxígeno. Recuerden que es sin el signo. Li2. Y el oxígeno va a tomar el 1 del litio. Pero cuando aquí es 1, no hay necesidad de escribirlo. Entonces, intercambiamos estos valores. Y obtenemos Li2O. Si reaccionamos Li más O2, vamos a tener lo que se conoce como óxido de litio. Li2O. Ahora, cuando estamos trabajando con óxidos, vamos a tener tres nomenclaturas. La primera nomenclatura es la nomenclatura tradicional, la segunda es la nomenclatura Stock y la tercera la nomenclatura sistemática. Pero ¿qué pasa con los elementos que tienen un solo estado de oxidación? Como no hay confusión, entonces lo que se hace es colocar óxido de y luego se nombra el metal. Pero ojo, cuando tiene un solo estado de oxidación, ¿qué es lo que ocurre con los metales alcalinos que tienen un solo estado de oxidación, que es más 1? Entonces, para el caso del litio, como no hay confusión, simplemente es óxido de litio. Vamos a preparar el óxido de sodio, es decir, vamos a hacer reaccionar el sodio con el oxígeno. El sodio es Na, entonces tomamos el sodio. Recuerden que él es un metal, en este caso metal alcalino, él va monoatómico, no hay necesidad de escribir el 1, más el oxígeno es un gas y él va diatómico, entonces es O2. ¿Y esto qué me va a producir? Me va a producir en este caso NaO. Ahora vamos a sus estados de oxidación. Na es un metal alcalino, por lo tanto tiene un solo estado de oxidación y este es más 1. El oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2. Y ahora estos valores se intercambian sin el signo. Entonces, Na toma el 2 del oxígeno. Recuerden que es sin el signo. Y el oxígeno toma el 1 del Na. Cuando aquí va un 1, no hay necesidad de escribirlo. Por lo tanto, nos queda Na2O. En este caso tenemos Na, que es el sodio, más el O2, que es el oxígeno. Lo hemos hecho reaccionar y obtenemos Na2O, lo que se conoce como óxido de sodio, que es un óxido básico. Recuerden que para nombrar los óxidos tenemos tres nomenclaturas. La primera es la tradicional, la segunda la nomenclatura Stock y la tercera la sistemática. Pero cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación y no hay confusión, ¿cómo se nombra? Simplemente se dice óxido de y se nombra el elemento. En el caso de el sodio, como es un metal alcalino, tiene un solo estado de oxidación que es 1. Entonces, para nombrarlo decimos óxido de sodio. Vamos a preparar el óxido de potasio. Recordemos que el potasio es un metal alcalino ya que está en el grupo 1A. Es decir, que tiene un solo estado de oxidación que es más 1. Tomamos el potasio, que es K. Va monoatómico por ser un metal y lo voy a hacer reaccionar con el oxígeno, que es un gas, por lo tanto va diatómico. ¿Y esto qué me va a producir? Me va a producir, en este caso, KO.
Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a sus estados de oxidación. El estado de oxidación del potasio, recordemos que él es un metal alcalino, por lo tanto tiene un solo estado de oxidación y es +1. El oxígeno tiene un estado de oxidación que es -2. Ahora intercambio estos valores sin el signo. Entonces el potasio toma el 2 del oxígeno. Entonces me queda K2. Y el oxígeno toma el 1 del potasio. Cuando aquí va un 1 no hay necesidad de escribirlo. Entonces me queda K2O. Es decir que si reaccionamos K más O2, es decir, potasio más oxígeno, vamos a obtener K2O, que es lo que se conoce como óxido de potasio y es un óxido básico ya que el que reaccionó es un metal y en este caso un metal alcalino. Recordemos que para nombrar los óxidos tenemos tres nomenclaturas: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura Stock y la nomenclatura sistemática. Pero en el caso de los elementos que tienen un solo estado de oxidación, como no hay confusión, entonces ¿qué es lo que se hace? Se coloca óxido de y luego se nombra el elemento, que en este caso es el potasio. Como el potasio tiene un solo estado de oxidación, entonces es óxido de potasio. Vamos a obtener el óxido de rubidio. Recordemos que el rubidio pertenece al grupo 1A, es decir, es un metal alcalino. Tiene un solo estado de oxidación que es +1. Tomamos el rubidio, que es Rb. Es un metal, por lo tanto va monoatómico, más el oxígeno, es un gas, entonces él va diatómico. Tenemos Rb más O2, y esto ¿qué me va a producir? RbO. Ahora voy a sus estados de oxidación. Rb es un metal alcalino, por lo tanto su estado de oxidación es +1. Tiene un solo estado de oxidación y es +1. El oxígeno tiene un estado de oxidación que es -2. Ahora intercambio estos valores sin el signo, por lo tanto Rb, es decir, el rubidio toma el 2 del oxígeno y el oxígeno toma el 1 del rubidio. Cuando aquí va un 1 no hay necesidad de escribirlo, entonces me queda Rb2O. En este caso tomé el rubidio, lo hice reaccionar con el oxígeno y obtuve el óxido de rubidio, Rb más O2, que me produce Rb2O. Y aquí tenemos el óxido de rubidio. Recuerden que cuando tenemos óxidos vamos a tener tres nomenclaturas: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura Stock y la nomenclatura sistemática. Pero cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación no hay confusión. ¿Y cómo se nombra? Simplemente se coloca óxido de y el elemento. Ojo, cuando tiene un solo estado de oxidación, que en el caso del rubidio, por ser en este caso un metal alcalino, tiene un solo estado de oxidación que es +1. Entonces se nombra óxido de rubidio. Vamos a obtener el óxido de cesio. Recordemos que el cesio está en el grupo 1A, es decir, él es un metal alcalino. Tiene un solo estado de oxidación que es +1. Entonces tomamos el cesio, CS. Él es un metal, por lo tanto va monoatómico. El 1 no hay necesidad de escribirlo. Más el oxígeno. El oxígeno es un gas, va diatómico. Entonces eso lo indico de esta manera, O2. ¿Y esto qué me va a producir? Vamos a tener CSO. Ahora voy a sus estados de oxidación. En este caso el cesio es un metal alcalino. Tiene un solo estado de oxidación que es +1. Y el oxígeno tiene un estado de oxidación que es -2. Ahora intercambio estos valores sin el signo. Por lo tanto, el cesio toma el 2 del oxígeno. Me queda CS2O y el oxígeno toma el 1 del cesio. Cuando aquí va un 1 no hay necesidad de escribirlo. Entonces nos queda CS2O. Hemos hecho reaccionar el cesio más el oxígeno
y hemos obtenido en este caso el óxido de cesio. CS más O2 me produce CS2O. Ahora, recuerden que para los óxidos tenemos tres nomenclaturas. La primera es la nomenclatura tradicional, la segunda es la nomenclatura Stokes y la tercera la nomenclatura sistemática. Pero en el caso de los elementos que tienen un solo estado de oxidación, como en el caso del cesio que tiene un solo estado de oxidación, entonces tomamos y ¿cómo damos su nombre? Escribimos óxido de y nombramos el elemento. En este caso sería óxido de cesio, porque no hay confusión ya que tiene un solo estado de oxidación. Vamos a obtener el óxido de francio. Recordemos que el francio pertenece al grupo 1A, por lo tanto es un metal alcalino. Tiene un solo estado de oxidación y este es más 1. Lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Tomamos el francio, Fr, es monoatómico por ser un metal, y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno, que es un gas, por lo tanto va diatómico, O2. Fr más O2. ¿Y esto qué me va a producir? Me va a producir FrO. Y ahora voy a sus estados de oxidación. El francio es un metal alcalino, por lo tanto tiene un solo estado de oxidación que es más 1. Y el oxígeno tiene un estado de oxidación que es menos 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Intercambiar estos valores. Es decir, que el francio toma el 2 del oxígeno. Ojo, sin los signos. Entonces, el francio toma el 2 del oxígeno sin los signos. Y el oxígeno toma el 1 del francio. Cuando aquí va un 1, no hay necesidad de escribirlo. Entonces nos queda Fr2O. Y en este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado el francio, que es un metal alcalino, y lo hemos hecho reaccionar con el oxígeno. Y hemos obtenido, en este caso, el óxido de francio. Fr más O2 me produce Fr2O. Para los óxidos tenemos tres nomenclaturas. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura Stokes y la nomenclatura sistemática. Pero ¿qué sucede cuando el elemento que estamos en este caso haciendo reaccionar con el oxígeno tiene un solo estado de oxidación? Que no hay confusión. Por lo tanto, para nombrarlo se coloca óxido de y luego el nombre del elemento, que en este caso es el francio. Es decir, que nos queda simplemente óxido de francio. No olviden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y si nos quieren apoyar para que sigamos subiendo más y más clases, entonces pueden darle like, comentar y compartir nuestros videos. Todas las interacciones que ustedes hacen en nuestro canal nos ayudan para que nosotros día a día podamos subir más y más clases para ustedes. Y nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y sobre todo, nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender física y claro está, también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.